Bueno, este es el segundo video sobre la presidencia de Frondizi. Ahora lo que tenemos que charlar, además del desarrollismo, es algo que fue central en el pensamiento de Frondizi, la política del petróleo. Bah, acá es muy difícil ponerse en contra, es muy difícil ponerse a favor de Frondizi. No es que uno quiera hacer ideología, pero lo cierto es, y ya lo saben todos, radicales, no radicales, Frondizi con respecto al petróleo dijo una cosa cuando era oposición a Perón y después hizo algo completamente distinta cuando fue presidente. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, Frondizi durante el peronismo era diputado y se oponía a la política de petróleo de Perón. Por ejemplo, Frondizi proponía un desarrollo nacional del petróleo nacional, la industria de YPF, etcétera, etcétera. Era un abanderado de la política nacional de petróleo. Muy bien, escribió un libro recontra importante donde escribió todas sus ideas sobre la política nacional del petróleo y el autoabastecimiento. Bueno, cuando fue gobierno, cuando fue gobierno cambió todo, privatizó todo y llamó a estas políticas de inversión extranjera para la política del petróleo. Una cosa completamente distinta a lo que había escrito en su libro. Bueno, esto desde ya que fue muy mal visto. Aún hoy se recuerda como que vos decís Frondizi y te dicen, ah, el del petróleo que cambió lo que había escrito, hizo cualquier cosa cuando fue gobierno. Bueno, yo me río, pero la verdad es muy trágico, ¿sí? Porque se ganan las elecciones diciendo algo y después se cambia todo. Bueno. El otro punto que viene muy importante y muy pegado a lo que acabo de hablar, tanto del desarrollismo como la política del petróleo, es, bueno, el conflicto social. El desarrollismo, la política de desarrollo de Frondizi, hizo que se generaran más puestos de trabajo, hizo que se generaran, bueno, que aumentara un poco el nivel de la calidad de vida de los obreros, de la clase trabajadora, y también de los sectores medios, ¿sí? Es decir, como que socialmente empezaba a despegar un poquito la Argentina y eso también contrajo eh, un conflicto social. ¿Por qué? Porque, bueno, empezaba a haber más trabajo, pero no así una política salarial acorde. Quiero decir con esto que empiezan los conflictos en la medida que el movimiento obrero empieza a tener fuerza también, ¿no? Cuando asume Frondizi, no legaliza al Partido Justicialista, como había prometido con Perón, bueno, ese es otro problema también, y eso genera un conflicto. Ahora, el movimiento peronista, que no tiene su partido político, como habíamos dicho antes también, empieza a hacer política a partir del movimiento obrero, del sindicalismo. Frondizi lo que hace es una ley de asociaciones profesionales. Esto significa la ley de sindicatos. En esa ley de sindicatos, de alguna manera, es un guiño al peronismo. ¿Por qué? Porque el peronismo es fuerte en el movimiento obrero y la ley de asociaciones profesionales le permitía al movimiento peronista mantener el control del sindicalismo, de la CGT, es decir, el control político de los sindicatos, ¿no? Eh, Como que de alguna manera el poder sindical empieza a tomar mucha fuerza porque legalmente le dan los instrumentos para dirigir esos sindicatos. Pero al mismo tiempo hay problemas en las fábricas, las empresas multinacionales empiezan a generar trabajo, pero también en determinadas condiciones que los trabajadores empiezan a cuestionar. Bueno, en este conflicto social que entre obreros y empresas, el gobierno de Frondizi va a dictar una ley que se llama CONINTES, Plan de Conmoción
interna del Estado. Terrible. Un plan de represión que pone a las Fuerzas Armadas al mando de los conflictos sociales en las calles. Una cosa, hoy estaríamos pegando el grito en el cielo. Bueno, pero ¿qué significa? Que la represión al movimiento obrero o a las movilizaciones estudiantiles, gremiales, van a estar en manos de los militares. Una cosa, además de implantar el estado de sitio durante mucho tiempo, es decir, el estado de sitio significa que no se pueden reunir más de 3 personas en la calle, no podés estar en la calle después de las 10 de la noche, un control de la sociedad terrible. Bueno, eso fue el frondicismo, ¿no? Y en todo este conflicto siempre se habla de un conflicto en particular que dio inicio, o que quedó, vamos a decir, que fue un acontecimiento muy importante del movimiento obrero y sindical en la Argentina. El frigorífico Lisandro de la Torre, que era un frigorífico público del Estado, lo quisieron privatizar. ¿Sí? Enero de 1959. Se armó un lío terrible, los trabajadores no querían, los trabajadores del sindicato de la carne no querían, y el frigorífico está en Mataderos, ¿no? En el barrio porteño de Mataderos. Se ocupó la fábrica, hubo un quilombo terrible, hubo una represión terrible, pero ¿qué fue lo importante de eso? Que dio inicio a un nuevo momento de lucha del movimiento obrero en la Argentina. El conflicto del frigorífico Lisandro de la Torre muestra que el movimiento obrero peronista está decidido a enfrentar las políticas de ajuste de cualquier gobierno. Entonces, esa represión con la que tuvo que cerrar el conflicto el gobierno a través del Plan Conintes, ¿no? Es decir, el Plan Conintes era el marco legal que le daba al gobierno de Frondizi la posibilidad de reprimir un conflicto obrero como la ocupación del frigorífico Lisandro de la Torre, pero además se mostró el inicio de la militancia juvenil del peronismo. Cuando se dice la JP, cuando se dice la Juventud Peronista, bueno, si hay que ponerle un inicio de una fecha de nacimiento a la Juventud Peronista como estructura de militancia, fue el conflicto del frigorífico Lisandro de la Torre. ¿Por qué? Porque la Juventud Peronista, que en realidad la Juventud Peronista son los hijos de esos obreros, la juventud está compuesta por los hijos de los militantes peronistas. Bueno, en ese conflicto lo que siempre se dice, se muestra, hay registro de imágenes si quieren ver en televisión también, se muestra cómo la juventud peronista ya se estaba organizando y da el apoyo a ese conflicto por afuera. Es decir, que la juventud peronista moviliza a la población de Mataderos, ¿sí? Y apoyan a los obreros que están adentro del frigorífico Lisandro de la Torre. ¿Cómo la apoyan? Bueno, la apoyan, no me quiero quedar en la anécdota, la pueden ver, pero la apoya llevando la solidaridad, llevando comida para los trabajadores que estaban adentro, respaldando desde afuera, agitando al barrio y sobre todo en un apoyo cuando hay represión. ¿No? Cuando hay represión se dice que la estampida contra todos los trabajadores, bueno, las barricadas, las piedras, todo eso, y las bolitas contra los caballos de la represión, lo aportaban la juventud peronista. ¿Por qué es importante? Porque después el rol de la juventud peronista, de la JP, va a ser muy importante hasta el regreso de Perón. Por eso es un hito el conflicto del Lisandro de la Torre. Quedan dos cosas más. Por un lado, durante el frondicismo se dio una pelea muy importante que se llamó educación laica o educación libre. Es muy importante porque fue un momento donde se estaba discutiendo si la educación debía ser
laica y pública o si debía ser libre y, por ejemplo, permitir que las religiones, sobre todo la religión católica, abriera sus universidades, dieran títulos universitarios. Bueno, eso fue muy importante. Hubo movilizaciones a favor y en contra, ¿no? A favor de la laica y a favor de la libre. Y finalmente ganó la educación libre. Es decir, que a partir de ese momento se permitió que haya educación oficial religiosa. Y a partir de ese momento las universidades católicas empiezan a dar títulos oficiales. Bueno, fue durísima la discusión, fue durísima la movilización, la lucha callejera y de alguna manera se vota la ley a favor de la educación libre, dándole un fuerte respaldo a la educación religiosa, sobre todo católica. Y finalmente lo que tenemos que plantear es la política exterior de Frondizi. La política exterior del gobierno de Frondizi fue muy errática. ¿Qué significa esto? Que en las palabras era antiimperialista, estaba en contra de Estados Unidos, bueno, pero en los hechos concretos se estaba discutiendo en el ámbito de América Latina un proyecto de Estados Unidos para unificar la economía de todos los países de América Latina y alinearla con Estados Unidos. Esto se llamó la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso es una especie de plan económico de Estados Unidos desarrollado para América Latina. Y lo que se decía era que había que alinearse con Estados Unidos porque si no quedaba a merced del comunismo, de la Unión Soviética y no sé qué. Hay algo muy importante porque en 1959, en todo este periodo, se da la Revolución Cubana. La Revolución Cubana es un hecho revolucionario dirigido por Fidel Castro y el Che Guevara en el país Cuba. Ellos echan al dictador ligado a los Estados Unidos y empiezan una serie de reformas nacionalistas, es decir, reparten la tierra, hacen reformas en lo que es la política de vivienda o la política laboral, hacen una serie de reformas progresistas, de izquierda, que a Estados Unidos no le gusta nada, porque se estatizan las empresas privadas norteamericanas y Estados Unidos dice, esto no nos gusta, esto es comunismo, no queremos que haya comunismo en América Latina, esa es Unión Soviética, bueno. Y para eso lo que hace es pensar la Alianza para el Progreso, que todos los países de América Latina firmen esa Alianza para el Progreso y echar o aislar, es decir, la idea es aislar a Cuba y echarla de la Organización de Estados Americanos. Esto es la OEA. La OEA es un organismo de Estado, es un organismo de América que es agrupar a todos los países para que tengan discusiones generales sobre cómo llevar adelante la política económica, bueno, la política, la democracia, la libertad, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que son muy abstractas, pero que Estados Unidos cree que se puede discutir. Bueno, Cuba es expulsada de la OEA por comunista. Y ahí Frondizi, si bien está alineado con Estados Unidos porque firma la Alianza para el Progreso, no está de acuerdo en que echen a Cuba de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Y eso genera un malestar terrible. Y no solo eso, sino que Frondizi va a recibir al Che Guevara secretamente. Después de que el Che Guevara está en Uruguay, se toma un avión, viene a la Argentina y lo recibe Frondizi. Tienen una reunión, se va, nadie dice nada, no se conoce esta noticia. Y cuando se sabe esta noticia, los militares argentinos no quieren saber nada. Entonces acusan a Frondizi de comunista. Imagínense que acusar a Frondizi, que había privatizado todas las empresas, lo acusaban de comunista por haber recibido al Che Guevara
secretamente, porque recibir al Che Guevara era prácticamente el acta de defunción. Entonces, esta política errática exterior, más el conflicto interno con el movimiento obrero y esta política represiva generó un malestar terrible en las Fuerzas Armadas argentinas, y sumado a que en 1962 hubo elecciones, se permitió en algunas provincias que el peronismo se presentara no como partido justicialista, sino con distintos nombres, como Unión Popular y cosas así, y el peronismo ganó en varias provincias de la Argentina. Frondizi tuvo, ante un planteo militar, tuvo que intervenir esas provincias, bueno, pero ya el conjunto de estas cosas hizo que los militares pasaran del planteo militar al golpe de Estado. Así que en 1962 hubo otro golpe de Estado ahora contra un radical, contra Frondizi, y asume el presidente del Senado, José María Guido. Pero ese vamos a seguir en otro momento. Bueno, lo que les voy a pedir es que me digan más o menos cuál fue la política desarrollista, que expliquen un poco cuáles son las características del desarrollismo de Frondizi, que expliquen qué fue el Plan Conintes, cuál fue la política exterior de Frondizi y qué fue la lucha por la educación laica o libre. Bueno, nos vemos en la próxima.